Mi nombre es Rashid Kamar, y lo que voy a contarles lo he guardado en el alma durante años, como un juramento de silencio. Pero hay verdades que no pueden permanecer enterradas. Aquella mañana en las afueras de Sialkot, en mi tierra, Pakistán, el sol no traía calor, sino el peso de una sentencia inminente. El aire era espeso, casi se podía masticar. Una mezcla de polvo seco y un miedo colectivo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Yo estaba allí, junto a mi viejo carro de agua, intentando cumplir con mi ruta diaria, pero el mundo se había detenido. Pongo a Dios como testigo de que cada palabra que sale de mi boca es la memoria fiel de lo que mis ojos vieron. No les pido que me crean ciegamente, solo que abran su corazón a la posibilidad de que lo imposible, a veces, se hace presente entre nosotros para recordarnos quiénes somos y de dónde viene la verdadera fuerza. Todo giraba en torno al viejo pozo de piedra, un lugar que siempre habíamos evitado, cargado de historias y supersticiones. Pero ese día, una multitud se había congregado a su alrededor. No era una celebración, no había risas ni música. Los rostros de mis vecinos eran duros, como tallados en la misma piedra del pozo, y los susurros que se deslizaban entre ellos eran filosos, cortantes. Detuve mi carro a una distancia prudente, pero algo me impulsó a acercarme. Sentía una fuerza invisible que me decía que debía estar allí, que no era una coincidencia. El ambiente era tan tenso que parecía que el cielo mismo contenía la respiración, esperando un desenlace que todos temíamos, pero que nadie se atrevía a impedir. Cada hombre, cada mujer, era un espectador silencioso de una tragedia que estaba a punto de desatarse. En el centro de ese círculo de tensión estaba él, el anciano Yusuf Masih. Su espalda estaba encorvada por casi 70 años de trabajo y vida dura, pero sus ojos eran de una serenidad que desafiaba la hostilidad que lo rodeaba. No había miedo en ellos, solo una paz profunda, inquebrantable, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos percibir. En ese preciso instante, comprendí que mi papel en esta historia no era el de un simple vendedor de agua. El destino, o quizás una mano más grande, me había colocado en la primera fila, no como un espectador casual, sino como un testigo. Mi alma, sin que yo lo supiera, se estaba preparando para grabar cada detalle, cada gesto, cada silencio, de un evento que rompería el orden natural de nuestro mundo para siempre. De repente, un silencio antinatural cayó sobre todos nosotros. Fue como si el sonido del mundo entero se hubiera apagado con un interruptor. El murmullo de la gente cesó, el viento dejó de soplar, incluso el zumbido de los insectos desapareció. Fue un vacío absoluto, pesado, que nos oprimía el pecho. En ese silencio, todos los ojos se clavaron en el borde del pozo y luego en el rostro impasible de Yusuf. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un presentimiento helado de que la normalidad se había fracturado sin remedio. Era el tipo de quietud que precede a la catástrofe, el momento en que el tiempo se estira y cada segundo se siente como una eternidad. Sabía, con una certeza que me aterrorizaba, que estábamos al borde de presenciar algo terrible, un acto que mancharía nuestra tierra y nuestras conciencias. Antes de continuar, antes de contarles lo que rompió ese silencio de una forma que nadie podría haber imaginado, quiero hacer una pausa y hablarles directamente. Quiero que sientan que están aquí conmigo, reviviendo este momento. La historia que estoy a punto de compartir cambió mi vida y la de muchos otros, y creo que tiene el poder de tocar también la suya. Por eso, con toda la humildad de mi corazón, quiero pedirles que se suscriban a este canal, para que juntos podamos seguir explorando estos misterios de la fe. Y me gustaría mucho saber desde dónde me están escuchando, sentir su presencia. Por favor, díganme en los comentarios de qué ciudad son parte de esta comunidad,
para que sepa que no estoy solo al recordar esta historia tan sagrada. Después de esa pequeña pausa en mi corazón, el silencio volvió a instalarse, pero ahora era diferente. Ya no era solo un silencio de expectación, sino uno cargado de un destino ineludible. El aire parecía haberse vuelto más denso, más pesado, como si la propia atmósfera se estuviera preparando para el peso de lo que iba a suceder. Miré de nuevo a Yusuf Masih, y su calma era ahora un faro en medio de nuestra creciente ansiedad. Él seguía allí, de pie, con una dignidad que parecía anclada en otro mundo, un mundo al que nosotros, con nuestro miedo y nuestra complicidad silenciosa, no teníamos acceso. El sol de la mañana, que antes parecía una sentencia, ahora se sentía como un ojo gigante observándonos desde el cielo, esperando para juzgar nuestros actos. Y entonces los vi llegar. No llegaron con gritos, ni con el estruendo de las armas, sino con un silencio que era mucho más aterrador. Eran un grupo de hombres de nuestra propia comunidad, pero sus rostros se habían endurecido hasta volverse irreconocibles, sus ojos fríos como piedras de río en invierno. La fe, que debía ser un manantial de compasión, se había convertido en sus manos en una daga afilada. Su líder caminaba al frente, un hombre corpulento, de barba espesa y oscura, con una autoridad que no provenía del respeto, sino del miedo que infundía. Su sola presencia hizo que el aire se volviera denso, casi irrespirable. La multitud, que antes murmuraba, se calló por completo, y cada uno de nosotros bajó la mirada, como si el simple hecho de observarlos fuera un acto de desafío que no nos atrevíamos a cometer. Se detuvieron justo en el centro del círculo, y supe que la amenaza había cobrado forma. El líder no levantó la voz, no lo necesitaba. Sus palabras, graves y resonantes, cayeron sobre nosotros con el peso de una losa. Señaló a Yusuf Masih, y el simple gesto pareció una condena. Proclamó la acusación con una claridad brutal, para que nadie tuviera dudas, para que el mensaje quedara grabado en nuestra memoria. Yusuf Masih, un humilde anciano cristiano, había sido sorprendido predicando en secreto, compartiendo su fe en la intimidad de su hogar. A sus ojos, esto no era un acto de devoción, sino un crimen, una traición a las únicas verdades que ellos consideraban válidas. La forma en que lo dijo, sin rabia, con una frialdad calculada, me heló la sangre. No había juicio, no había defensa, solo una acusación que, en su boca, era ya una sentencia de muerte irrevocable para todos nosotros. La sentencia fue pronunciada de inmediato, sin pausas, sin espacio para la clemencia o la duda. No sería una muerte rápida ni piadosa, sería un espectáculo, una lección sangrienta para todos los presentes. El anciano Yusuf Masih sería arrojado al fondo del viejo pozo, donde mantenían a dos leones, bestias salvajes y hambrientas, precisamente para ocasiones como esta. Un escalofrío colectivo recorrió a la multitud, un jadeo ahogado que murió antes de nacer. Miré el pozo, su boca oscura y silenciosa, e imaginé el horror que se escondía en sus profundidades. La idea era tan monstruosa, tan desproporcionada, que por un instante mi mente se negó a aceptarla, pero los rostros impasibles de aquellos hombres confirmaron que no era una pesadilla, sino la terrible realidad que estaba a punto de devorarnos. Aquella crueldad no era impulsiva, sino metódica. El líder lo dejó claro con su siguiente gesto. Abrió los brazos, abarcándonos a todos con su mirada, y dijo que el destino de Yusuf sería una advertencia para cualquiera que osara desafiar su autoridad, para cualquiera que albergara en su corazón una fe diferente a la de ellos. Su poder no se basaba en la convicción, sino en la aniquilación de cualquier alternativa. Quería que viéramos, que oliéramos y que escucháramos el castigo, para que el miedo se nos metiera en los huesos y nos paralizara para siempre.
En ese momento, entendí que no estábamos allí solo como espectadores. Éramos parte de la lección. Nuestra presencia silenciosa, nuestra inacción, era el lienzo sobre el cual ellos pintarían su obra de terror, asegurándose de que nadie más se atreviera a desviarse. Entonces, la cuenta regresiva emocional comenzó, marcada no por un reloj, sino por los pasos lentos y pesados que arrastraban al anciano hacia su final. Dos de sus hombres más jóvenes agarraron a Yusuf por los brazos, con una fuerza innecesaria para un cuerpo tan frágil. Él no se resistió, no gritó ni suplicó, simplemente se dejó llevar, y esa pasividad era más elocuente que cualquier grito de protesta. La multitud se abrió a su paso, como si una fuerza invisible nos empujara hacia atrás, creando un pasillo humano que conducía directamente a la boca del pozo. Cada paso que daban sobre la tierra seca resonaba en mi pecho, un latido sordo y angustiante que marcaba el tiempo que le quedaba a un hombre inocente, el tiempo que nos quedaba a todos antes de ser cómplices. Y entonces, lo oímos. Desde las profundidades de la tierra surgió un sonido gutural, un rugido ahogado que vibró bajo nuestros pies. Era el hambre de las bestias, un lamento animal que se convirtió en la banda sonora de aquella justicia torcida. No era un rugido limpio y poderoso, sino algo más siniestro, un gruñido bajo y constante que prometía desgarro y dolor. Ese sonido hizo que la amenaza se volviera tangible, real. Ya no era solo la palabra de un hombre, era el eco de la muerte que esperaba pacientemente en la oscuridad. La gente se estremeció. Algunos niños comenzaron a llorar en silencio, aferrados a las túnicas de sus madres. El aire se llenó con el olor a polvo y a miedo, un miedo primordial que nos conectaba a todos con la presa que está a punto de ser devorada. Mi corazón se convirtió en un tambor desbocado, golpeando contra mis costillas con una urgencia desesperada. Quería gritar, quería correr, quería hacer algo, cualquier cosa, pero mis pies estaban clavados al suelo, mi garganta cerrada por un nudo de impotencia. Miré a mi alrededor, buscando en los rostros de mis vecinos una chispa de rebelión, una señal de que no estábamos solos en nuestra indignación, pero solo encontré el mismo miedo que me paralizaba a mí. Éramos cientos de personas, hombres fuertes, padres de familia, pero en ese momento éramos menos que nada, una masa anónima y cobarde. La vergüenza me quemaba por dentro, una vergüenza tan amarga que casi deseaba que la tierra me tragara para no tener que presenciar lo que venía a continuación. En medio de todo ese terror, mis ojos volvieron a Yusuf Masih. Mientras lo arrastraban, sus labios se movían en silencio. No era una súplica, no era una maldición, era una oración. Su rostro, a pesar de la violencia del momento, mantenía esa serenidad incomprensible que había visto antes. Era como si su cuerpo estuviera siendo llevado a la muerte, pero su espíritu ya estuviera en otro lugar, un lugar al que la crueldad de esos hombres no podía llegar. Su calma era un desafío silencioso, un acto de fe tan puro y tan potente que parecía irritar a sus captores. Lo sacudían, lo empujaban con más fuerza, pero no podían quebrar esa paz interior que lo envolvía como un manto invisible. Su dignidad desarmaba su brutalidad, dejándola expuesta en toda su vacía fealdad. Finalmente, llegaron al borde del pozo. Se detuvieron allí, en el umbral entre la vida y una muerte espantosa. El líder se adelantó una vez más, mirando primero al anciano, luego a la oscuridad del pozo, y finalmente a nosotros, la multitud silenciosa. Su mirada era de triunfo, la de un hombre que ha doblegado al mundo a su voluntad. En ese instante, comprendí que el peligro no era solo físico. No se trataba únicamente de la vida de un hombre. Era un ataque directo a la fe, a la dignidad, a la presencia misma de Dios en un ser humano. Estaban a punto de arrojar no solo un cuerpo a las bestias, sino de intentar demostrar que su poder era más grande que cualquier poder divino.
Y el silencio que siguió fue el aliento contenido del mundo, esperando ver si el cielo respondería. Y entonces, la procesión comenzó. No fue una caminata de un condenado, sino el avance lento y deliberado de un hombre que se había entregado a una misión mucho más grande que su propia vida. Los dos hombres lo sostenían, pero era evidente que no era necesario. Yusuf Masih no luchaba, no se resistía. Sus pies, cubiertos por sandalias gastadas, se movían sobre la tierra seca con una ligereza que desafiaba la gravedad de la situación. Cada paso era una declaración silenciosa, un acto de fe que resonaba más fuerte que cualquier grito de sus verdugos. Nosotros, la multitud, nos convertimos en los muros silenciosos de un corredor que conducía no a la muerte, sino a un altar de sacrificio que ninguno de nosotros comprendía del todo. El mundo se había reducido a ese pequeño tramo de tierra entre la multitud y el pozo. El único sonido era el arrastrar de los pies sobre el polvo y el susurro del viento caliente que levantaba pequeñas nubes de tierra a nuestro alrededor. Nadie hablaba. Ni siquiera los hombres que lo llevaban emitían palabra alguna. Era como si el propio lenguaje se hubiera rendido ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sentía el latido de mi propio corazón en mis oídos, un tambor sordo que marcaba el ritmo de esa marcha fúnebre. Miré los rostros a mi alrededor, buscando una señal de complicidad, de dolor compartido, y la encontré en los ojos de muchos, pero era una pena paralizada, una compasión encadenada por el miedo. Todos éramos prisioneros de ese silencio, cómplices mudos de una injusticia que se desarrollaba a plena luz del día, bajo el ojo implacable del sol. El sol de la mañana, ahora más alto en el cielo, golpeaba la tierra con una fuerza implacable. Creaba un halo de polvo dorado alrededor de la figura de Yusuf, haciendo que su silueta se recortara contra el fondo de la multitud como una aparición de otro mundo. El calor era tan intenso que el aire parecía vibrar, distorsionando la escena como si la estuviéramos viendo a través del agua. Pero en medio de esa distorsión, la imagen de Yusuf permanecía nítida, enfocada. Su túnica blanca, aunque manchada de polvo, parecía reflejar la luz de una manera extraña, casi sobrenatural. Era una luz que no quemaba, sino que parecía purificar, convirtiendo su camino hacia la muerte en una especie de peregrinación sagrada que todos estábamos obligados a presenciar. Fue en ese momento que sentí la primera pausa sensorial, una ola de agotamiento físico que nos barrió a todos. El calor opresivo, combinado con la tensión emocional, se sentía como un peso físico sobre nuestros hombros. El polvo se me pegaba a la garganta, dejándome una sed desesperada que el agua de mi propio carro no podría saciar. Sentía el sudor frío recorrer mi espalda, a pesar del fuego del sol. Era el cansancio del alma, una fatiga profunda que nacía de la impotencia y la vergüenza. El viento, lejos de traer alivio, se sentía como el aliento caliente de una bestia, susurrándonos al oído nuestra propia cobardía. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por huir, por cerrar los ojos, pero una fuerza mayor me mantenía anclado allí, sufriendo en silencio junto a mis vecinos. Mientras nosotros nos marchitábamos bajo el peso del sol y del miedo, Yusuf parecía caminar por un jardín fresco. Su rostro no mostraba signos de fatiga ni de sed. Su respiración era tranquila, regular, como la de un hombre que descansa a la sombra de un árbol. Era una contradicción tan profunda que me hizo dudar de mis propios sentidos. ¿Cómo podía un hombre, a punto de ser arrojado a las bestias, irradiar tal serenidad? Su paz no era una máscara, no era una actuación. Era algo que brotaba desde lo más profundo de su ser, una fuente inagotable de fuerza que lo sostenía y que de alguna manera nos estaba sosteniendo también a nosotros, aunque no nos diéramos cuenta. Su calma era un ancla en medio de nuestra tormenta interior. El camino hacia el pozo no era largo, quizás no más de 50 pasos, pero en ese momento se sintió como una travesía
a través de un desierto interminable. Cada metro ganado por sus captores era una pérdida para la humanidad. Observé el suelo que pisaba, la tierra agrietada y sedienta, y me pareció que incluso la tierra se sentía avergonzada, que se resistía a recibir los pasos de un hombre inocente en su camino hacia una muerte tan cruel. El mundo natural parecía estar en desacuerdo con la brutalidad de los hombres. El cielo estaba de un azul perfecto, sin una sola nube que ofreciera sombra o consuelo, como si no quisiera ocultar nada, como si quisiera que la injusticia quedara grabada para siempre en la memoria del universo. Entonces ocurrió el segundo signo, un detalle tan pequeño que estoy seguro de que fui el único en notarlo. A medida que Yusuf se acercaba, la luz del sol golpeó algo que colgaba de su cuello, oculto parcialmente por el cuello de su túnica. Era una pequeña cruz de madera, tosca y sin adornos, probablemente tallada por sus propias manos. Por un instante, esa humilde pieza de madera no solo reflejó la luz, sino que pareció absorberla y emitirla de nuevo, brillando con un fulgor suave y cálido que me cegó por un segundo. No fue un destello metálico, sino una luminiscencia viva, como si la madera contuviera un corazón de luz. Fue un instante, un parpadeo, pero fue suficiente para sembrar en mi alma la semilla de lo imposible. Ese destello fue acompañado por una sensación inexplicable. Justo en ese momento, en medio del olor a polvo, sudor y miedo, percibí una fragancia. Era un aroma dulce y penetrante, como de jazmines floreciendo después de la lluvia, un olor que no tenía cabida en ese paisaje árido y desolado. Miré a mi alrededor, pensando que quizás alguna mujer llevaba flores, pero no había nada. El aroma fue tan real como efímero, duró apenas unos segundos y luego desapareció, dejándome con la duda de si lo había imaginado. Pero el recuerdo de ese perfume se quedó conmigo, una nota de pureza en medio de tanta suciedad, una señal de que había fuerzas en juego que escapaban a nuestra comprensión y a la lógica de la violencia. Yusuf no parecía darse cuenta de nada de esto. Sus labios seguían moviéndose en esa oración silenciosa. Su conexión con lo divino era tan íntima y personal que el mundo exterior parecía no afectarle. Mientras caminaba, sus ojos no estaban fijos en el pozo que lo esperaba, ni en los hombres que lo arrastraban. Su mirada recorría lentamente los rostros de la multitud, uno por uno. No era una mirada de súplica ni de reproche. Era una mirada de profunda compasión, casi de perdón. Era como si, en sus últimos momentos, no estuviera preocupado por su propio destino, sino por el nuestro, por las almas de aquellos que permitían que la oscuridad triunfara de una manera tan flagrante. Su silencio era una prédica mucho más poderosa que cualquier palabra. Entonces llegó el tercer momento, el gesto humano inesperado. Sus ojos se encontraron con los míos. Fue solo por un segundo, un instante suspendido en el tiempo, pero en esa breve conexión sentí que me transmitía algo. No había miedo en su mirada, solo una paz infinita y una extraña clase de gratitud. Fue como si me estuviera agradeciendo por ser testigo, por no apartar la vista. Sentí una sacudida eléctrica en mi interior, una mezcla de vergüenza y honor. En ese segundo, dejó de ser una víctima anónima y se convirtió en un hermano, y yo dejé de ser un espectador cobarde para convertirme en el guardián de su memoria. Ese simple cruce de miradas selló un pacto silencioso entre nosotros, un juramento que yo no entendería hasta mucho después. Esa dignidad inquebrantable parecía enfurecer aún más a sus captores. Al no poder quebrar su espíritu, se ensañaban con su cuerpo. Uno de ellos lo empujó con brusquedad, haciéndolo tropezar. Pero Yusuf no cayó. Se tambaleó, recuperó el equilibrio y siguió caminando con la misma calma imperturbable. Su capacidad para absorber la violencia sin devolverla, para responder al odio con una paz silenciosa, era su verdadera arma. Desarmaba su brutalidad, la dejaba expuesta en toda su crudeza y sin sentido.
Ellos querían una víctima que gritara, que suplicara, que les diera la satisfacción de ver el miedo en sus ojos. Pero Yusuf Masih se negaba a darles ese poder, y esa negativa los volvía más salvajes, más desesperados. Su misión, ahora lo entendía, no era sobrevivir. Su misión era mostrarles, a ellos y a nosotros, que hay algo que la violencia no puede tocar, que hay una fortaleza que no reside en los músculos ni en las armas, sino en el espíritu. Cada paso que daba era una lección. Cada respiración tranquila era un desafío. Estaba convirtiendo su propia ejecución en un testimonio, transformando un acto de barbarie en un acto de fe. El camino polvoriento se había convertido en un púlpito, y su silencio era el sermón más elocuente que jamás había escuchado. Estaba enseñándonos que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino la capacidad de mantener el alma intacta, incluso cuando el cuerpo está a punto de ser destruido. En ese momento, mientras lo veía acercarse al borde del abismo, una certeza se apoderó de mí. Supe, con una claridad que me heló la sangre, que no estaba presenciando el final de un hombre, sino el principio de algo más. Sentí que toda mi vida, mi humilde rutina como vendedor de agua, me había estado preparando para este preciso instante. Mi presencia allí no era una casualidad, era parte de un plan más grande, un diseño que apenas comenzaba a vislumbrar. Sentí que el cielo me estaba pidiendo que observara, que recordara, que grabara cada detalle en mi alma, porque lo que estaba a punto de suceder no debía perderse en el olvido. Estaba siendo preparado, sin saberlo, para la prueba definitiva de mi propia fe. Finalmente, llegaron al borde del pozo. La procesión se detuvo. El mundo entero pareció contener la respiración. Se quedaron allí, en la frontera entre la luz del sol y la oscuridad devoradora que esperaba abajo. El líder del grupo dio un paso al frente, con una sonrisa de triunfo en su rostro, saboreando su victoria. Miró a Yusuf, luego miró a la multitud, asegurándose de que todos estuviéramos prestando atención al acto final de su lección de terror. El silencio se hizo aún más profundo, un vacío absoluto que anticipaba el horror. El momento había llegado. La misión física de Yusuf había terminado, pero yo sentía que su verdadera misión, la espiritual, estaba a punto de comenzar en las profundidades de la tierra. Lo empujaron. No hubo un grito, ni una última palabra, solo un movimiento brusco, casi casual, de los hombres que lo sostenían. El cuerpo frágil de Yusuf Masih se inclinó hacia adelante. Por un instante pareció flotar en el borde, suspendido entre nuestro mundo y el abismo, y luego simplemente desapareció. Se lo tragó la boca oscura del pozo. No hubo un chapoteo, solo un golpe sordo y polvoriento que subió desde las profundidades, el sonido de un cuerpo frágil encontrándose con la tierra seca y dura del fondo. Ese sonido fue el punto final, la firma de una sentencia ejecutada, y después de ese golpe, un silencio antinatural y pesado cayó sobre todos nosotros, un silencio tan absoluto que podía sentirlo presionar mis tímpanos, un vacío que era más aterrador que cualquier rugido. La tierra misma pareció dejar de respirar, congelada en el horror de lo que acababa de presenciar. Ese silencio lo ocupaba todo. Era un manto espeso que ahogaba el viento, los murmullos, incluso los latidos de nuestros propios corazones. Miré hacia el pozo, esperando, temiendo el sonido que sabía que debía venir a continuación. El gruñido de las bestias, el grito de agonía, el ruido de la carne siendo desgarrada. Pero no llegó nada. El pozo permaneció mudo, una herida negra en la tierra que se había tragado a un hombre bueno, y ahora guardaba silencio. Este vacío sonoro era peor que el ruido. Era la prueba de que el cielo también estaba en silencio, de que ninguna fuerza se había interpuesto. La ausencia de lucha, la ausencia de un clamor divino, era la confirmación de nuestra total y absoluta soledad en el universo.
abandonados a la merced de la crueldad humana. Fue en ese instante, en ese vacío de sonido y de esperanza, que algo dentro de mí se rompió. No fue un pensamiento, fue una sensación física, como si una cuerda tensa que había sostenido toda mi estructura moral se hubiera partido en dos. La fe que había albergado desde niño, la creencia en un orden justo, en un Dios que protege a los inocentes, se hizo añicos, se disolvió en una ola de vergüenza tan caliente y amarga que me quemó la garganta. Yo no había hecho nada, ninguno de nosotros lo había hecho. Éramos cientos y habíamos permanecido allí, como estatuas de sal, permitiendo que la barbarie se desarrollara frente a nuestros ojos. No éramos testigos, éramos cómplices, y esa verdad era un veneno que comenzó a recorrer mis venas, paralizándome por completo. Levanté la vista, obligándome a mirar los rostros de los verdugos. El líder y sus hombres no miraban al pozo con ansiedad, sino con una sonrisa de suficiencia, de triunfo. Estaban saboreando su victoria, esperando el clímax de su espectáculo de terror para validar su poder. Sus ojos brillaban con una luz fría y satisfecha, la de aquellos que han demostrado que su voluntad está por encima de cualquier otra ley, humana o divina. Ver esa calma, esa certeza en su crueldad, fue como recibir otro golpe. Su victoria se sentía total, aplastante. Habían demostrado que la piedad era una debilidad y que la fe de un hombre como Yusuf no era más que un susurro inútil frente al rugido de su odio. El mundo les pertenecía a ellos en ese momento, y nosotros éramos solo los súbditos de su reino de miedo. El sol brillante de la mañana de repente perdió su color. Todo a mi alrededor pareció volverse opaco, gris, como si estuviera viendo el mundo a través de un velo de ceniza. Los colores vibrantes de las túnicas de las mujeres, el azul intenso del cielo, todo se desvaneció en una monotonía desoladora. Sentí un agotamiento profundo, no en mi cuerpo, sino en mi alma, un cansancio existencial que me hizo desear no estar allí, no existir. Mis labios se movieron sin sonido, formando las palabras de una oración que ya no creía. ¿Dónde estás, Señor? No era una pregunta, era una acusación susurrada al cielo vacío, un lamento por un Dios que se había vuelto sordo, ciego, o que simplemente había decidido apartar la mirada de nuestra pequeña y miserable tragedia. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se estiraba en una eternidad de espera silenciosa y tortuosa. La multitud permanecía inmóvil, una colección de cuerpos congelados en una postura de anticipación y horror. Nadie se movía, nadie hablaba. El único movimiento era el del polvo que levantaba una brisa caliente y perezosa. Me sentía desconectado de mi propio cuerpo, como si mi espíritu flotara a unos centímetros por encima de mi cabeza, observando la escena con una distancia fría y clínica. Veía mis manos temblar, sentía el sudor frío en mi nuca, pero todo parecía estarle sucediendo a otra persona. Estaba atrapado en el ámbar de ese momento terrible, un prisionero de la inacción y del silencio que se negaba a romperse. Intenté orar de nuevo, esta vez con más fuerza, buscando en mi interior las palabras que me habían consolado tantas veces en el pasado. Quería encontrar un refugio, un ancla en medio de esa tormenta de desesperación, pero mi mente era un lienzo en blanco. Las oraciones se habían borrado, las promesas de las escrituras sonaban huecas, como ecos de un idioma olvidado. Mi garganta estaba seca, cerrada por el nudo de la culpa. La conexión que siempre había sentido, esa línea directa con lo sagrado, estaba cortada. Estaba solo, completamente solo, a la deriva en un océano de silencio y con la certeza aplastante de que no había nadie al otro lado escuchando. La fe no era un escudo, me di cuenta. Era solo un cuento que nos contábamos para soportar la oscuridad. Y entonces, en medio de esa negrura, un recuerdo vino a mí. No fue una visión divina, ni una palabra de consuelo. Fue la imagen del rostro de Yusuf Masih.
justo en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos. Recordé la paz en su mirada, esa serenidad que no era de este mundo. Recordé la extraña gratitud que sentí en esa breve conexión. No era un recuerdo que trajera esperanza, sino uno que profundizaba mi dolor. Era el rostro de la inocencia que yo había ayudado a condenar con mi silencio. Ese recuerdo no era un salvavidas, era el peso final que me hundiría. Se convirtió en el rostro de mi fracaso, el símbolo de mi propia cobardía, un faro que no iluminaba el camino, sino que solo mostraba la profundidad de mi caída. Mi mente, en un acto de autocastigo, comenzó a imaginar lo que sucedía en el fondo del pozo. Visualicé la oscuridad, el olor a humedad y a bestia. Imaginé a los leones, confundidos al principio por la caída, acercándose lentamente a la figura inmóvil en el suelo. Me obligué a escuchar en mi cabeza los sonidos que el silencio real me negaba. El primer zarpazo, el crujido de los huesos, el grito ahogado. Era una tortura autoimpuesta, un intento desesperado de sentir algo, de castigarme por mi parálisis. Pero incluso mi imaginación era insuficiente. La realidad del silencio era mucho más potente y terrible que cualquier horror que pudiera concebir. El fin estaba sellado, y la brutalidad había ganado una victoria limpia, silenciosa e indiscutible. Los segundos se convirtieron en un minuto, y luego en dos. La espera se hizo insoportable. Incluso los extremistas comenzaron a mostrar signos de impaciencia. Sus sonrisas se habían desvanecido, reemplazadas por ceños fruncidos de confusión. Se miraban unos a otros, esperando la confirmación auditiva de su poder, el grito que sellaría su lección. Pero el pozo seguía guardando su secreto. Esta prolongada quietud comenzó a generar una nueva forma de tensión, una duda que se filtraba en el aire. ¿Qué estaba pasando allí abajo? El silencio ya no era solo la ausencia de sonido, sino una pregunta activa, un desafío que colgaba sobre todos nosotros, poniendo a prueba los límites de nuestra comprensión de la vida y la muerte. Cerré los ojos. No podía soportarlo más. No quería ver los rostros de mis vecinos, ni el cielo indiferente, ni la boca negra del pozo. Me rendí a la oscuridad, aceptando la derrota. En ese momento, para mí, todo había terminado. La luz se había extinguido, la piedad era una ilusión, y el mal había triunfado de la manera más absoluta y silenciosa posible. No había esperanza visible, no había consuelo, solo esta pausa desoladora y tensa, como si el universo entero contuviera la respiración, esperando el siguiente movimiento en un juego cuyas reglas ya no entendíamos. Me sumergí en mi propia oscuridad interior, convencido de que era el único lugar que quedaba, el reflejo perfecto del abismo que se había abierto en la tierra frente a mí. Y entonces, en el corazón de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar. No fue un sonido lo que rompió el silencio, sino el silencio mismo el que se transformó. Dejó de ser un vacío opresivo y se convirtió en una quietud expectante, cargada de una energía que yo no podía nombrar. Sentí un hormigueo en la piel, como si el aire mismo estuviera despertando, vibrando con una frecuencia sutil e inaudible. La atmósfera se volvió densa, pero ya no con el peso del miedo, sino con la solemnidad de algo sagrado que está a punto de revelarse. Era una pausa, sí, pero no era el final. Era el aliento contenido del mundo, un instante suspendido entre la brutalidad del hombre y una respuesta que ninguno de nosotros se atrevía a imaginar. El pozo, que había sido una tumba, se estaba convirtiendo en un altar, aunque todavía no supiéramos para qué sacrificio o milagro. Permanecí con los ojos cerrados, pero la sensación se hizo más fuerte. Era como estar bajo el agua, donde el sonido se distorsiona y el tiempo se ralentiza. Podía sentir la mirada de todos clavada en el mismo punto, en la boca negra del pozo, como si esperáramos que la tierra misma nos diera una explicación. La impaciencia de los extremistas
se había convertido en una visible incomodidad. Sus sonrisas habían desaparecido por completo, reemplazadas por una tensión que delataba su confusión. El espectáculo no estaba saliendo como lo habían planeado. La ausencia de gritos, la ausencia de la carnicería que esperaban, les estaba robando su poder. El silencio ya no era su aliado, se había vuelto en su contra, un espejo mudo que reflejaba la impotencia de su crueldad frente a un misterio que no podían controlar ni comprender. Fue entonces cuando lo vi, incluso a través de mis párpados cerrados, una luz. Al principio fue tan tenue que pensé que era una ilusión, un truco de mi mente agotada por el sol y la angustia, pero no desapareció. Creció lentamente, una luminiscencia suave y cálida que no venía del cielo, sino que emergía desde las profundidades de la tierra. No era la luz blanca y dura del sol, sino un resplandor dorado, como de miel líquida, que parecía pulsar con un ritmo suave y constante. Un murmullo ahogado recorrió a la multitud, una ola de asombro y desconcierto. Abrí los ojos y vi que no lo había imaginado. Desde el fondo del pozo, una luz dorada se elevaba, bañando los bordes de piedra y los rostros atónitos de todos los presentes en un brillo de otro mundo. La luz no era cegadora, sino acogedora. No proyectaba sombras duras, sino que parecía disolver la oscuridad, llenando el aire con una paz tangible. Era una luz que se sentía, no solo se veía. Traía consigo un calor suave, como el de un amanecer después de una noche helada, un calor que penetraba la ropa y llegaba hasta los huesos, calmando el temblor que se había apoderado de mi cuerpo. El olor a polvo y miedo fue reemplazado por la misma fragancia a jazmines que había percibido antes, pero ahora era 1000 veces más intensa, como si un jardín entero hubiera florecido en el fondo de aquel pozo de muerte. La gente a mi alrededor estaba paralizada, con la boca abierta y los ojos fijos en el resplandor, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Y en el centro de esa luz, una figura comenzó a tomar forma. Al principio era solo una silueta, un contorno oscuro contra el fondo dorado, pero a medida que la luz se intensificaba, los detalles se hicieron claros. Era él, era Yusuf Masih. Estaba de pie. No yacía roto y sin vida en el fondo, sino que estaba erguido, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Su túnica blanca, que debería estar manchada de sangre y tierra, parecía inmaculada, brillando con una blancura sobrenatural. No había ni un solo rasguño en su piel, ni una señal de la caída mortal que todos habíamos presenciado. Estaba ileso, entero, envuelto en una luz que parecía nacer de su propio ser. El asombro de la multitud se convirtió en un pavor sagrado. Nadie gritaba, nadie hablaba. El único sonido era el de algunas mujeres que comenzaban a sollozar en silencio, llevándose las manos al rostro en un gesto de incredulidad y reverencia. Los hombres más duros, aquellos cuyos rostros habían sido máscaras de crueldad, ahora estaban pálidos, sus ojos desorbitados por el terror y la confusión. Su mundo, construido sobre la certeza de la violencia y el poder, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Habían arrojado a un hombre a la muerte, pero en su lugar habían desatado algo incomprensible, una fuerza que no respondía a sus reglas y que ahora los juzgaba en silencio desde el fondo del abismo que ellos mismos habían elegido como escenario de su poder. Entonces, vimos a las bestias. A cada lado de Yusuf, las dos sombras enormes y musculosas de los leones se movieron, no con la rapidez de un depredador, sino con una lentitud cautelosa, casi temerosa. Eran criaturas magníficas y aterradoras, encarnaciones del hambre y la fuerza bruta, pero en su lenguaje corporal no había rastro de agresión. Sus cabezas estaban bajas, sus orejas echadas hacia atrás. En lugar del rugido que todos esperábamos, de sus gargantas surgió un sonido bajo y lastimero, un gemido que no era de furia,
sino de una sumisión absoluta. Retrocedieron lentamente, paso a paso, alejándose del anciano inmóvil, creando un espacio sagrado a su alrededor, como si temieran profanar el suelo que él pisaba con su presencia. Y entonces, ante nuestros ojos incrédulos, ocurrió lo imposible. El milagro dentro del milagro. Los dos leones, esas máquinas de matar, doblaron sus enormes patas delanteras. No fue una caída, no fue un tropiezo, fue un movimiento deliberado, lento y lleno de una gracia antinatural. Se arrodillaron, se postraron ante el humilde anciano de la túnica blanca, y no se detuvieron ahí. Bajaron sus cabezas masivas, sus melenas rozando el suelo polvoriento del pozo, hasta que sus frentes tocaron la tierra. Permanecieron así, inmóviles, en un gesto de reverencia tan profundo y tan puro que silenció hasta el último pensamiento en mi mente. Las bestias salvajes, los símbolos de la muerte, estaban adorando al hombre que debían haber devorado. En ese momento, el aire a nuestro alrededor cambió por completo. La luz dorada del pozo pareció expandirse, envolviéndonos a todos en su abrazo cálido. Sentí una presencia, una entidad invisible, pero abrumadoramente real, que descendía sobre nosotros. No era amenazante, pero su poder era tan inmenso que me hizo caer de rodillas sin darme cuenta. Miré a mi alrededor y vi que no estaba solo. Hombres, mujeres y niños, uno por uno, se arrodillaban en el polvo, con lágrimas corriendo por sus rostros. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Era la sensación de estar en presencia de lo divino, una experiencia que te vacía y te llena al mismo tiempo, rompiendo todas las barreras del entendimiento. El líder de los extremistas permanecía de pie, pero su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, ahora estaba desfigurado por el pánico. Sus ojos saltaban del pozo a los rostros arrodillados de la gente, como si buscara una explicación lógica que no existía. Su poder, basado en el miedo que podía infligir, se había evaporado en un instante. ¿Qué clase de amenaza podía esgrimir contra un poder que hacía que los leones se arrodillaran? Su brutalidad se reveló como lo que realmente era, un acto infantil y patético frente a la majestuosidad de lo que estábamos presenciando. Estaba desnudo, despojado de su autoridad, un simple hombre aterrorizado frente a un Dios que había decidido manifestarse. Yusuf Masih levantó lentamente las manos, no en un gesto de victoria, sino de bendición. Las extendió con las palmas hacia arriba, abarcando a los leones, el pozo y a todos nosotros. Su rostro, bañado en esa luz celestial, era la imagen misma de la paz. No había triunfo en su mirada, solo un amor y una compasión infinitos. En ese instante, comprendí la verdadera naturaleza del milagro. Dios no había intervenido para evitar el sufrimiento, no había detenido la mano de los verdugos, ni había salvado a Yusuf de la caída. Había permitido que la oscuridad hiciera su peor jugada, solo para demostrar que su luz podía brillar con más fuerza precisamente en el lugar más oscuro. No vino a evitar el pozo, sino a caminar dentro de él. La luz comenzó a suavizarse, perdiendo su intensidad pero no su calidez. Se transformó de un resplandor dorado en una paz luminosa que se asentó sobre toda la escena. Los leones permanecían postrados, inmóviles como estatuas de piedra. Yusuf Masih seguía de pie, en un silencio que era más elocuente que cualquier sermón. El mundo entero parecía haberse detenido para contemplar ese cuadro vivo, una teología manifestada no en palabras, sino en un acto de misericordia tan radical que desafiaba toda lógica. La lección de aquel día no era sobre el poder, sino sobre la rendición de las bestias, la rendición de la multitud y la inminente rendición de aquellos que habían confundido la crueldad con la fe. Una brisa suave y fresca comenzó a soplar, llevándose los últimos vestigios del calor opresivo y del miedo.
Era un viento limpio, que olía a tierra mojada después de una lluvia purificadora. Sentí que lavaba no solo el polvo de mi piel, sino también la vergüenza de mi alma. El nudo en mi garganta se disolvió y pude respirar profundamente por primera vez en lo que parecieron años. El aire que llenaba mis pulmones se sentía nuevo, puro, como si el mundo entero hubiera sido recreado en ese instante. El milagro no solo había ocurrido en el fondo del pozo, estaba ocurriendo dentro de cada uno de nosotros, sanando heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos, abriendo nuestros ojos a una verdad que habíamos olvidado. Sentí que el tiempo se reanudaba, pero a un ritmo diferente, más lento y más sagrado. La gente comenzó a levantar la cabeza, pero nadie se atrevía a ponerse de pie. Nos mirábamos unos a otros, con una nueva comprensión en los ojos. Ya no éramos una multitud de extraños unidos por el miedo, sino una comunidad de testigos unidos por el asombro. Las barreras que nos separaban, las pequeñas disputas y las grandes divisiones parecían ridículas e insignificantes frente a lo que acabábamos de ver. En ese silencio compartido, en esa reverencia colectiva, éramos simplemente hijos del mismo misterio, humildes espectadores de una gracia que no merecíamos, pero que se nos había sido concedida de todos modos. El pozo ya no era un lugar de ejecución, sino un santuario. La luz se había atenuado hasta convertirse en un suave resplandor que iluminaba la figura de Yusuf y las bestias postradas a sus pies. La escena era de una belleza tan dolorosa y tan perfecta que se grabó en mi memoria para siempre. Supe en ese momento que mi vida se había dividido en dos partes, el tiempo antes de ver la luz en el pozo y el tiempo después. El mundo seguía siendo el mismo, pero yo ya no lo vería nunca más de la misma manera. El milagro se detuvo, la manifestación visible cesó, pero su eco, su presencia, se quedó flotando en el aire, una promesa silenciosa de que incluso en la noche más profunda, una luz puede nacer. La justicia divina no llegó con fuego desde el cielo, ni con la tierra abriéndose para tragar a los culpables. Llegó con un silencio tan profundo y tan pesado que aplastó la arrogancia de aquellos hombres como si fuera una cáscara de huevo. El líder, que momentos antes se erguía como un coloso, ahora estaba congelado, su rostro una máscara de incredulidad y un terror primordial que nunca antes había visto en un ser humano. Sus labios se movían sin emitir sonido, sus ojos desorbitados fijos en el fondo del pozo, como si estuviera viendo no solo un milagro, sino el reflejo de su propia alma vacía. El poder que había construido con miedo y amenazas se había desintegrado en un instante, dejándolo expuesto, frágil y patéticamente humano ante una fuerza que ni en sus peores pesadillas podría haber concebido. Su mundo se había roto, y el silencio era el sonido de sus pedazos cayendo. Entonces, su cuerpo cedió. No fue una decisión, fue un colapso. Sus rodillas se doblaron con un chasquido audible y cayó al suelo polvoriento, no con la dignidad de un hombre que se rinde, sino con el peso muerto de una marioneta a la que le han cortado los hilos. Se quedó allí, de rodillas, con las manos apoyadas en la tierra, como si temiera que el mundo se lo tragara. Su cabeza se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó el polvo, imitando sin saberlo la postura de reverencia de las bestias en el fondo del pozo. Un gemido bajo y ahogado escapó de su garganta, un sonido que no era de ira ni de desafío, sino de una derrota tan absoluta que trascendía lo físico. Era el lamento de un hombre que acababa de descubrir que el Dios al que creía servir no era el mismo que acababa de manifestarse. La reacción en cadena fue inmediata. Sus seguidores, que momentos antes eran un bloque monolítico de odio, se fracturaron como un cristal golpeado. Algunos, los más jóvenes quizás, soltaron un grito de pánico y huyeron despavoridos, corriendo sin mirar atrás, como si el mismo diablo los persiguiera.
Otros simplemente se quedaron paralizados, sus rostros pálidos y sudorosos, sus ojos saltando del pozo a su líder caído y de vuelta, incapaces de procesar la contradicción que tenían ante ellos. La amenaza se había disuelto. Ya no eran un ejército de fanáticos, sino un puñado de hombres aterrorizados y confundidos, despojados de su propósito y de su líder. El miedo que habían sembrado con tanto esmero, ahora se había vuelto contra ellos, un veneno que ellos mismos se veían forzados a beber hasta la última gota. Y entonces, el silencio de la multitud se rompió, no con gritos de triunfo, sino con el sonido suave y creciente de un llanto colectivo. Primero fue una mujer, luego otra, y pronto un coro de sollozos recorrió a la gente, un sonido de alivio tan profundo que era casi doloroso. Las lágrimas que corrían por los rostros de mis vecinos no eran de tristeza, sino de una catarsis, la liberación de una tensión que nos había mantenido prisioneros durante demasiado tiempo. Vi a hombres fuertes, hombres que nunca habían mostrado una emoción en público, cubrirse el rostro con las manos para ocultar un temblor que no podían controlar. El muro de miedo que nos había separado se estaba derritiendo bajo una lluvia de lágrimas compartidas, y en su lugar, algo nuevo y frágil comenzaba a nacer. En este momento, mientras la emoción nos envolvía a todos, sentí la necesidad de hablarles directamente, de cruzar el tiempo y el espacio que nos separa, porque lo que vi ese día no fue solo un evento del pasado, sino una verdad que sigue viva, que sigue resonando. Es la prueba de que la fe no es solo un consuelo para los débiles, sino una fuerza capaz de doblegar la realidad, de hacer que las bestias se arrodillen y que los corazones de piedra se quiebren. Es una verdad que merece ser compartida, que necesita ser recordada en un mundo que a menudo parece haber olvidado cómo mirar hacia arriba. Es por eso que me detengo aquí, en medio de las lágrimas de mi pueblo, para hacerles una pregunta desde lo más profundo de mi corazón. Siento que es mi deber, como testigo de aquel día, asegurarme de que esta llama no se apague. El mundo necesita saber que lo imposible todavía puede tocar nuestras vidas, que la esperanza no es una palabra vacía. Por eso, con toda la sinceridad de mi alma, te pido que si tú crees que Dios todavía obra milagros, si sientes en tu corazón que su poder no ha disminuido con el tiempo, escribas amén en los comentarios. No es solo una palabra, es una declaración, un testimonio de que no estamos solos, de que la fe sigue moviendo montañas y calmando leones. Quiero sentir su presencia, saber que esta historia ha encontrado un hogar en su espíritu y que juntos podemos mantener viva la memoria de esta luz. Después de ese respiro para el alma, mis ojos volvieron a la escena que se desarrollaba ante mí. El llanto inicial se estaba transformando en algo más. La gente comenzaba a moverse, a buscarse unos a otros. Vi a un padre abrazar a su hijo con una fuerza desesperada, como si lo hubiera recuperado de la muerte. Vi a dos mujeres, vecinas que no se hablaban por alguna disputa trivial, tomarse de las manos y llorar juntas, su rencor disuelto en la emoción del momento. La comunidad, que había estado rota y atomizada por el miedo, se estaba recomponiendo ante mis ojos, puntada a puntada, abrazo a abrazo. El milagro no solo había salvado a un hombre, nos estaba salvando a todos de nosotros mismos, recordándonos nuestra humanidad compartida. Mi mirada se detuvo en uno de los hombres que había arrastrado a Yusuf hacia el pozo. Era un joven, no mucho mayor que mi propio hijo, con un rostro que siempre había sido una máscara de dureza y desprecio. Ahora estaba de rodillas, a pocos metros de su líder caído, pero no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en el pozo, y su rostro estaba completamente transformado. La máscara se había hecho añicos, revelando a un muchacho aterrorizado y arrepentido. Las lágrimas surcaban el polvo de sus mejillas, mientras susurraba palabras inaudibles, una confesión desesperada
dirigida a la luz que aún emanaba suavemente del abismo. En su rostro vi la verdadera justicia divina, no la aniquilación, sino la dolorosa y redentora oportunidad de ver el propio pecado con una claridad insoportable. Poco a poco, el orden comenzó a regresar, pero era un orden nuevo, basado no en el miedo, sino en la humildad. Algunos de los ancianos de la aldea se acercaron con cautela al líder caído. No había ira en sus rostros, ni deseo de venganza, solo una profunda y solemne compasión. Uno de ellos le puso una mano en el hombro, un gesto simple, pero cargado de un significado inmenso. No fue un acto de absolución, sino de reconocimiento. El reconocimiento de que todos, de una forma u otra, éramos culpables de haber permitido que la oscuridad creciera tanto entre nosotros. En ese gesto vi el comienzo del perdón, un perdón que no sería fácil, pero que ahora, por primera vez, parecía posible. Comprendí entonces que la justicia de Dios no es como la nuestra. Nosotros buscamos castigo, equilibrio, ojo por ojo, pero lo que presencié ese día no fue una retribución, fue una revelación. El mal no fue destruido por una fuerza mayor, simplemente se disolvió en presencia de una bondad tan abrumadora que no pudo seguir existiendo. El odio de aquellos hombres se reveló como lo que era, una sombra, una ausencia de luz, y cuando la luz apareció, la sombra simplemente dejó de ser. No hubo batalla, no hubo enfrentamiento, solo la verdad silenciosa de que la oscuridad no puede sobrevivir donde brilla la verdadera luz. Esa fue la lección, una que se grabó en mi alma con más fuerza que cualquier escritura sagrada. Desde el fondo del pozo, Yusuf Masih observaba todo en silencio. Cuando algunos hombres trajeron cuerdas para ayudarlo a salir, él no mostró prisa. Su mirada se posó en el líder arrodillado, y por un instante, nuestros ojos se encontraron de nuevo. En su rostro no había ni una pizca de triunfo ni de resentimiento, solo la misma paz infinita que había llevado consigo en su camino hacia la muerte. Levantó una mano, no para maldecir, sino en un gesto que parecía de bendición, un gesto que abarcaba tanto a sus amigos como a sus enemigos. Estaba completando su misión, enseñándonos que la respuesta al odio más profundo no es un odio más fuerte, sino un amor tan incomprensiblemente grande que puede florecer incluso en el fondo de un foso de leones. A medida que el sol subía más alto, su luz ya no se sentía como una sentencia, sino como una caricia. El calor ya no era opresivo, sino reconfortante. El aire, que antes era espeso y cargado de polvo y miedo, ahora se sentía ligero, limpio, fácil de respirar. Era como si el milagro no solo hubiera purificado nuestras almas, sino también la atmósfera misma que nos rodeaba. El viento soplaba suavemente, llevándose los últimos vestigios del horror y trayendo consigo el aroma distante de los campos y de la vida que continuaba. La paz descendió sobre nosotros, no como un mandato, sino como un regalo, una gracia inmerecida que se asentó suavemente sobre nuestros hombros cansados. Nos quedamos allí durante mucho tiempo, una comunidad renacida en el silencio. Nadie quería irse, nadie quería romper el hechizo de ese momento sagrado. El pozo, que había sido un símbolo de terror y superstición, se había convertido en el corazón de nuestra aldea, un lugar santo. Los leones, finalmente, se levantaron con una lentitud majestuosa y se retiraron a los rincones más oscuros del foso, dejando a Yusuf solo en el centro. La imagen final de aquel acto fue la de la humildad, un pueblo entero de rodillas, un líder quebrantado pidiendo perdón sin palabras, y un anciano de pie en la luz, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el poder de quitar la vida, sino en la gracia de perdonarla. Desde aquel día mi vida cambió de una manera que las palabras apenas pueden describir. Ya no soy solo Rashid Kamar, el hombre que recorre las calles polvorientas con su carro de agua.
Esa parte de mí, la que se preocupaba únicamente por el trabajo del día y el pan de la noche, se quedó arrodillada junto a aquel pozo. Ahora, cuando miro mi reflejo en el agua que sirvo, veo los ojos de un guardián de una memoria sagrada. Cada cántaro que lleno, cada gota que ofrezco para saciar la sed de mis vecinos, se ha convertido en un pequeño acto de fe, un recordatorio silencioso de la sed espiritual que todos sentimos y de la fuente inagotable que presenciamos. Mis manos, que antes temblaban de miedo, ahora se sienten firmes, como si estuvieran destinadas a llevar el peso de esta historia y compartirla con un mundo que necesita desesperadamente creer que lo imposible todavía respira entre nosotros. Yusuf Masih fue sacado de las profundidades, no como un hombre rescatado, sino como un tesoro devuelto a la luz. Nadie más se atrevió a levantar una mano o una voz en su contra. Caminaba entre nosotros con la misma humildad de siempre, pero ahora su presencia traía consigo un silencio reverente. Los hombres que lo habían condenado desviaban la mirada cuando se cruzaban con él, no por odio, sino por el peso de una vergüenza que los había marcado para siempre. Nuestra comunidad, antes fracturada por el miedo y la sospecha, comenzó a sanar de una forma extraña y silenciosa. No hubo grandes discursos ni perdones públicos, sino pequeños gestos, un saludo compartido, un trozo de pan ofrecido, una mirada de mutuo entendimiento. El milagro no solo había salvado la vida de un hombre, había comenzado a restaurar el alma de un pueblo entero, mostrándonos que la verdadera unidad no nace de la conformidad, sino de la gracia compartida. El pozo, aquel lugar de terror que evitábamos incluso a plena luz del día, se transformó. La gente comenzó a llamarlo, en un susurro que se convirtió en nombre oficial, el pozo donde los leones se inclinaron. Dejó de ser una cicatriz en nuestra tierra para convertirse en un santuario sin muros. Vi con mis propios ojos a musulmanes y cristianos acercarse juntos, en silencio, dejando una pequeña flor o una piedra lisa en su borde como ofrenda. Ya no era un abismo de muerte, sino un manantial de esperanza, un recordatorio constante de que la divinidad puede manifestarse en los lugares más oscuros y olvidados. Se convirtió en el corazón silencioso de nuestra aldea, un testimonio de piedra que predicaba un sermón más poderoso que cualquier palabra, que incluso en las profundidades del odio más salvaje, la santidad puede encontrar un lugar para florecer y hacer que el mundo contenga la respiración. Mi propósito en esta vida se volvió tan claro como el agua de manantial. Me convertí en el narrador, el custodio de cada detalle. A mis hijos, a los viajeros que pasaban, a cualquiera que tuviera el corazón dispuesto a escuchar, yo les contaba la historia. No lo hacía con orgullo, sino con un temblor de reverencia, asegurándome de honrar la verdad de lo que mis ojos vieron, la luz dorada, el aroma a jazmines, el silencio atónito de las bestias. Comprendí por qué Dios había elegido a un simple vendedor de agua como testigo principal, porque su poder no necesita la elocuencia de los sabios ni la autoridad de los poderosos. Se revela en lo humilde y confía su memoria a los corazones sencillos. Mi voz, antes ahogada por la cobardía, recibió la sagrada tarea de asegurarse de que esta llama nunca, nunca se extinguiera. Aquella intervención divina me enseñó la lección más profunda de mi existencia. El milagro no fue una demostración de fuerza para aniquilar el mal, sino un juramento silencioso de que la luz siempre encontrará la manera de filtrarse a través de las grietas de la oscuridad más impenetrable. No eliminó el odio del corazón de los hombres, pero les mostró su impotencia frente al amor verdadero. Aprendí que la fe no es la ausencia de miedo. La fe es lo que hacemos con ese miedo cuando nos encontramos al borde del abismo. Es la confianza serena de que, incluso en la caída, no estamos solos. Es la certeza de que la oscuridad puede tener su hora,
Pero la luz, aunque tarde, siempre tiene la última palabra, una palabra que puede calmar a las fieras y hacer que el mundo renazca. Pero la paz que descendió sobre nuestra aldea no era una paz de final, sino de comienzo. Se sentía como la calma que precede a una gran revelación, el silencio expectante antes de que el sol rompa el horizonte. El milagro del pozo había abierto una puerta entre nuestro mundo y el cielo, y todos podíamos sentir que algo más estaba por venir. La conversión de aquellos hombres fue solo la primera onda expansiva de una gracia mucho mayor que estaba despertando en nuestra tierra. La historia no había terminado con Yusuf saliendo ileso de aquel foso. Ahora lo sé, con una certeza que me estremece el alma. Aquel acto de misericordia no fue un punto final. Fue solo el prólogo de un milagro aún más grande que estaba a punto de manifestarse entre nosotros. Porque en aquel día, bajo el sol implacable de mi tierra, todos aprendimos la verdad más esencial. Descubrimos que la fe más poderosa no es la que tiene la fuerza para mover las montañas que vemos, sino aquella que nos da la serenidad para encontrar la luz en el fondo del abismo que llevamos dentro.